Son las 9:47 de la mañana de un martes de marzo y Keon está en una videollamada a la que apenas presta atención. Actualizaciones de proyectos. La hoja de ruta del segundo trimestre. Nada fuera de lo común. Entonces nota que la cámara de su director se apaga a mitad de una frase. Ve la invitación de calendario acaba de aparecer en la esquina de su pantalla. 10 de la mañana, 15 minutos. El remitente es su director junto a alguien del Departamento de Recursos Humanos. El asunto dice, reunión rápida de coordinación. El estómago de Keon se desploma y atraviesa el suelo. Intenta asentir durante los siguientes 12 minutos como si nada pasara, mientras el sudor frío comienza a perlar su frente. A las 10:02 está en la reunión. A las 10:14 se le ha cerrado la sesión de todos los sistemas corporativos. Y a las 10:17 su tarjeta de acceso deja de funcionar antes de que termine de empacar su escritorio. Para las 10:30 está sentado en su coche en el estacionamiento sosteniendo una caja de cartón con una taza de café, una foto de sus 2 hijos y un sobre de Manila, con un documento de indemnización por despido que aún no ha tenido el valor de leer. Mi nombre es Nick, y esto es lo que ese sobre no le dice. La versión de la pérdida de empleo que vivió su padre ha desaparecido para siempre. En este video, voy a explicarte exactamente qué sucede con el dinero de Keon, su seguro de salud y su cronograma de vida, el segundo en que cruza esa puerta. Dale a me gusta y comencemos esta inmersión en la realidad financiera del mañana. Keon tiene 38 años. Es ingeniero de sistemas y gana $140,000 al año, lo que suena a una fortuna hasta que analizas su vida real con lupa profesional. Tiene una esposa, Jana, que trabaja a tiempo parcial como enfermera, porque el costo del cuidado de sus 2 hijos es prácticamente idéntico a lo que sería su antiguo salario a tiempo completo. Trabajar más sería, irónicamente, un gasto adicional. Tienen una casa de 3 habitaciones en un suburbio a las afueras de la ciudad. La hipoteca asciende a $3,200 al mes. Tienen unos $9,000 en una cuenta de ahorros, lo que les da una falsa sensación de seguridad hasta que te das cuenta de que representa menos de 2 meses de sus gastos operativos reales. Keon está a punto de descubrir, mediante la fuerza bruta de la estadística, que todo lo que cree saber sobre la estabilidad y el riesgo es un espejismo alimentado por décadas de consejos financieros obsoletos. El mito más peligroso que vamos a destruir hoy es la creencia de que un salario alto es sinónimo de seguridad. La industria financiera te ha vendido la idea de que el éxito se mide por tu capacidad de consumo mensual, ignorando la fragilidad estructural de la fuente que alimenta ese consumo. Si no entiendes hoy la mecánica de este nuevo ecosistema de 2026, en 10 años estarás atrapado en el mismo ciclo de vulnerabilidad, pero con menos tiempo, más deudas y menos opciones de maniobra. Comencemos con la cifra que los medios y el marketing institucional repiten como un mantra, un 4.3% de desempleo. En la superficie, suena a una economía saludable, casi idílica. Es la misma cifra que veíamos en marzo de 2018, cuando el mercado laboral rebosaba de optimismo. El problema es que ese porcentaje en 2026 es una máscara que esconde una realidad mucho más siniestra. Lo que nadie te menciona es que la tasa de contratación se ha desplomado al 3.1%, empatando con abril de 2020 como el nivel más bajo jamás registrado. Si recuerdan, ese fue el mes en que la economía mundial se detuvo por completo. Hemos regresado a ese punto muerto, pero esta vez de forma silenciosa. Las empresas no están realizando despidos masivos ruidosos que acaparen los titulares. Simplemente han dejado de contratar. Los expertos llaman a esto el equilibrio de baja contratación y bajo despido. Una forma elegante de decir que la puerta de entrada a nuevos empleos se ha soldado por completo.
Las vacantes laborales han caído de 12 millones en su punto máximo a menos de 7 millones, mientras que hay más de 7 millones y medio de personas buscando activamente. Por primera vez en años, hay más buscadores que puestos disponibles. Este es el muro contra el que Keon acaba de chocar a 100 kilómetros por hora. La trampa en la que ha caído Keon, y en la que probablemente estés tú, es haber construido una vida sobre la suposición de que el mañana siempre será una extensión lineal del hoy. Nos han condicionado para optimizar el presente, financiando estilos de vida que requieren que cada engranaje del sistema funcione a la perfección perpetuamente. Pero el ruido de los indicadores macroeconómicos positivos está diseñado para mantenerte consumiendo mientras el suelo se erosiona bajo tus pies. La urgencia que planteo no es solo una cuestión de dinero, sino de arquitectura sistémica. Keon cree que tiene un problema temporal de flujo de caja que se resolverá con un par de llamadas y un currículum actualizado. La realidad es que su estructura de vida está diseñada para un mercado que ya no existe. El modelo de trabajar duro y ahorrar un poco ha sido superado por un entorno donde la agilidad y la redundancia de sistemas son las únicas garantías reales. Si esperas a que llegue tu propio martes a las 9:47 para cuestionar tu estrategia, ya habrás perdido la partida antes de empezar. El sistema te quiere confiado y dependiente. La libertad comienza cuando entiendes que tu mayor activo no es tu salario actual, sino la robustez de tu plan de contingencia frente a un mercado que ha dejado de jugar bajo las reglas tradicionales. Keon pasa la primera semana de su nueva realidad haciendo exactamente lo que la mayoría de los trabajadores hacen tras un despido: refugiarse en la actividad superficial para calmar la ansiedad profunda. Actualiza su perfil en la red profesional de empleo más grande del mundo, ajusta las palabras clave de su currículum y se convence a sí mismo de que unas vacaciones forzadas le vendrán bien para despejarse. Pero para la segunda semana, la adrenalina del cambio se transforma en una rutina mecánica de desesperación. Ha enviado 78 solicitudes de empleo. Para la quinta semana, el silencio es absoluto, salvo por 3 respuestas. 2 fueron rechazos generados automáticamente en menos de un minuto, y la tercera fue una invitación a una entrevista, que resultó ser una estafa de pirámide financiera. Keon empieza a calcular lo que él llama su embudo de búsqueda, sin darse cuenta de que en 2026 el mercado laboral no es una escalera hacia arriba, sino una trampa de arenas movedizas. En 2016, enviar 15 solicitudes solía garantizar una entrevista seria. Para 2023, la cifra se había triplicado. Hoy, la estadística es brutal. Se necesitan 100 aplicaciones para obtener una sola interacción humana real. Para puestos de alta dirección o ingeniería técnica especializada, la contratación ha caído más de un 30% en un solo año. El tiempo promedio de búsqueda ha escalado hasta los 6 meses, un periodo que duplica lo que la mayoría considera un tiempo de espera razonable. Lo que Keon no sabe es que casi la mitad de sus solicitudes nunca fueron leídas por un par de ojos humanos. Fueron descartadas por algoritmos de inteligencia artificial entrenados para buscar defectos en lugar de virtudes. La verdadera tragedia de Keon es que está jugando un juego cuyas reglas cambiaron mientras él dormía. Se enfrenta al fenómeno de los empleos fantasma, una práctica donde las empresas publican vacantes que no tienen ninguna intención de cubrir. Los departamentos de recursos humanos utilizan estas publicaciones para proyectar una imagen de crecimiento falso ante los inversores o para recolectar datos de candidatos para un futuro indefinido. Keon agota su capital emocional y su tiempo en procesos que no existen, mientras el sistema financiero tradicional le da la espalda. Al llegar a la sexta semana, se sienta a analizar su supuesta red de seguridad
y descubre que el seguro de desempleo es poco más que una lotería cruel, dependiendo de su ubicación geográfica. Si viviera en el extremo noroeste del país, recibiría más de $1,100 semanales. Pero en el sur profundo, la ayuda apenas llega a los $235. Keon, ubicado en Texas, recibe el máximo estatal de $560 por semana. Para alguien acostumbrado a un ingreso mensual de $11,000, esto representa apenas el 20% de su capacidad previa. Además, se enfrenta a una emboscada fiscal. Estos beneficios son ingresos gravables. El próximo año, la agencia tributaria le reclamará una parte del dinero que hoy apenas le alcanza para cubrir la alimentación básica de sus hijos. Es un sistema diseñado para la supervivencia mínima, no para mantener la estabilidad de una familia de clase media, que ha construido su vida sobre la base del consumo y el crédito. Mientras Keon navega por este laberinto burocrático, surge el contraste con el enfoque del 1% sistemático. La mayoría de las personas ven su empleo como una fuente de seguridad, mientras que el inversor estratégico entiende que el empleo es solo un cliente que puede rescindir el contrato en cualquier momento. El error de Keon fue no construir redundancias en su sistema financiero. Mientras él confiaba en la benevolencia corporativa, el sistema real estaba eliminando los subsidios de salud que mantenían a flote a la clase trabajadora. Al inicio de este año, los apoyos federales para los seguros médicos privados expiraron, provocando que las primas anuales se dispararan más de un 110% de forma instantánea. Keon y su esposa se encuentran ahora en el abismo del subsidio. Ganan demasiado para recibir ayuda gubernamental, pero no lo suficiente para pagar $2,200 al mes por un seguro familiar sin descapitalizarse. Si optan por la extensión del seguro de su antigua empresa, el costo es aún más prohibitivo. Esa noche, el insomnio se apodera de Keon no por falta de voluntad, sino por la comprensión matemática de que su vida tiene una fecha de caducidad financiera muy cercana. No es solo que no tenga trabajo, es que el costo de no tenerlo es significativamente más alto que nunca antes en la historia moderna. Este escenario nos revela una verdad incómoda sobre la economía conductual. Nuestro cerebro está programado para ignorar los riesgos de baja probabilidad, pero de alto impacto, hasta que es demasiado tarde. Keon operaba bajo la ilusión de la invulnerabilidad profesional, una trampa psicológica común en los sectores de altos ingresos. La diferencia entre el éxito y el colapso en 2026 no reside en el título académico o en los años de experiencia, sino en la gestión del riesgo sistémico. El 1% no ahorra simplemente para una emergencia. Construye estructuras de activos que generan flujos de caja independientes de su presencia física o de su estatus laboral, mientras Keon ve cómo su fondo de emergencia de $9,000 se evapora en menos de 60 días debido a los costos fijos y al encarecimiento de la vida. El individuo sistémico ya ha automatizado defensas que incluyen seguros privados de desempleo, carteras de dividendos y estructuras de costos extremadamente flexibles. La lección que Keon está aprendiendo por las malas es que en el nuevo orden económico, ser un empleado de excelencia es una estrategia de alto riesgo si no viene acompañada de una mentalidad de gestor de capital. Su caída no fue provocada por una falta de talento, sino por una arquitectura financiera que no contemplaba que el motor principal pudiera detenerse en un mercado que ha dejado de contratar. Ahora, permíteme mostrarte lo que está ocurriendo con su presupuesto real, porque aquí es donde la matemática se vuelve personal y despiadada. Keon recibió 8 semanas de indemnización por despido, una cifra que está por encima de la media actual, ya que solo 1 de cada 3 trabajadores en 2026 recibe algún tipo de compensación económica al ser despedido. En términos brutos, tiene $21,500,
Tras aplicar la tasa impositiva federal para ingresos suplementarios del 22%, más las deducciones por seguridad social y los impuestos estatales correspondientes, le quedan unos $14,000 netos. Ese es su margen de maniobra. Su prestación por desempleo es de $560 semanales, lo que suma unos $2,240 al mes. Tras la retención de impuestos, consideremos $1,900 efectivos. Su hipoteca es de $3,200. Si decide mantener la cobertura médica de su antiguo empleador, el costo es de $2,294 mensuales. Si añadimos servicios básicos, pagos del vehículo, alimentación y los gastos escolares de 2 niños, su hogar consume unos $7,800 cada mes. El ingreso total de la familia en este momento, sumando el subsidio de Keon y el salario a tiempo parcial de Yana, es de aproximadamente $3,800. Están perdiendo $4,000 cada mes. La indemnización cubre 3 meses y medio si no tocan nada más, y sus ahorros de $9,000 cubren otros 2 meses adicionales. En total, tienen 6 meses de vida antes del colapso total, que es exactamente el tiempo que el estadounidense promedio tarda hoy en encontrar un nuevo empleo. En este punto es donde las personas comienzan a tomar decisiones que fracturan silenciosamente su vida financiera durante la siguiente década. Keon observa su fondo de retiro, que acumula $185,000. Piensa que retirar $25,000 podría comprarle un respiro, una extensión de su tiempo de búsqueda. Aquí es donde 2026 está rompiendo récords históricos. El 6% de los participantes en fondos de jubilación realizaron retiros por dificultades económicas el año pasado, triplicando la tasa previa a la crisis sanitaria. Cuando retiras $25,000 de un fondo de jubilación antes de la edad permitida, pagas el impuesto sobre la renta más una penalización del 10% por retiro anticipado. Keon retira esa suma y, tras los impuestos y la multa, solo recibe $15,000 reales. Acaba de pagar $10,000 solo por acceder a su propio dinero. Pero lo que calculadora no le muestra es la pérdida invisible. Esos $25,000. Si se hubieran dejado intactos con un rendimiento promedio del 7% anual durante los próximos 25 años, habrían crecido hasta convertirse en $136,000 para su vejez. El costo real de ese retiro no son $10,000, sino $121,000 en riqueza futura que nunca existirá. La pérdida del empleo no solo deja un hueco en el currículum, sino que abre un agujero en el futuro que se expande mucho después de haber encontrado un nuevo puesto. Mientras Keon hace estos cálculos en la mesa de su cocina, es crucial hablar de lo que le ocurre a nivel interno, algo que no aparece en ninguna hoja de cálculo, pero que erosiona su capacidad de recuperación. La investigación sobre el desempleo prolongado y la salud mental es devastadora. Los ciudadanos sin empleo a largo plazo tienen el doble de probabilidades de requerir tratamiento por depresión que los trabajadores a tiempo completo. Después de 6 meses de inactividad forzada, casi 1 de cada 5 cae en una depresión clínica. El riesgo de decisiones extremas entre los desempleados es un 70% más alto que en la población general. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los cónyuges sin trabajo estable tienen un 33% más de probabilidades de enfrentarse a un divorcio en los 12 meses siguientes al despido. Incluso los hijos se ven afectados. Tienen un 15% más de probabilidades de repetir un curso escolar. Existe un estudio clásico que identifica 5 beneficios que un trabajo otorga más allá del dinero: estructura del tiempo, contacto social, propósito, estatus y actividad física o mental. Al perder el empleo, pierdes los 5 de golpe. Por eso la gente describe la sensación de haberse perdido a sí misma.
Funcionalmente, lo han hecho. Keon dejó de dormir bien en la 7ª semana. Evita a sus antiguos compañeros en las redes sociales y discute con su esposa por nimiedades que nada tienen que ver con el problema real. Esto no es un fallo de carácter, es la respuesta estadística normal de un ser humano en su posición. Y casi nadie lo discute porque nadie quiere admitir que su identidad estaba tan estrechamente ligada a un cargo corporativo. Lo que hace que la situación de Keon sea especialmente precaria es el cambio de paradigma en el apoyo institucional. En crisis financieras anteriores, el gobierno desplegó estímulos masivos, cheques directos, moratorias de desalojo y aumentos significativos en las prestaciones por desempleo para trabajadores independientes. En 2026, nada de eso existe. Los subsidios de salud mejorados expiraron. El plan de condonación de préstamos estudiantiles fue anulado y el cobro de deudas se ha reanudado con agresividad. El sistema de asistencia alimentaria sufrió recortes presupuestarios profundos y el crédito fiscal por hijos regresó a sus niveles mínimos. Sí. La red de seguridad o fue destruida por un acto violento o una votación dramática. Simplemente se dejó que cada programa expirara mientras la atención pública estaba en otra parte. Es un desmantelamiento burocrático silencioso. Para cuando Keon se da cuenta de que necesita la red, descubre que los hilos se han podrido. Si eres un trabajador por cuenta propia, un conductor de plataformas de transporte o un contratista independiente, hoy no tienes acceso a ningún programa federal de protección. Has pasado de trabajar para el sistema a ser una pieza fuera del sistema en un momento donde la transición de empleado a gestor de capital es la única salida viable para evitar el borrado sistemático de tu patrimonio acumulado durante años de esfuerzo. Para entender cómo evitar el destino de Keon, debemos mirar de frente a la nueva variable que ha reescrito las reglas del juego. La inteligencia artificial no como una herramienta, sino como un competidor directo por el capital. Mientras Keon enviaba sus solicitudes, no sabía que estaba compitiendo contra sistemas que procesan información a una velocidad inalcanzable para el cerebro humano. Un estudio reciente revela que el empleo para trabajadores jóvenes en puestos expuestos a la automatización ha caído un 13%. Y para los desarrolladores de programas, la cifra escala al 20%. No se trata de una recesión cíclica, sino de un desplazamiento selectivo. Los directivos de las grandes corporaciones tecnológicas ya no ocultan su intención. Buscan menos cabezas y más apalancamiento tecnológico. Si el creador de una de las mayores empresas de inteligencia artificial del mundo predice que el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial desaparecerán en 5 años. La táctica de esperar a que el mercado mejore no es solo ingenua, es un suicidio financiero. El 1% no ignora este avance. Lo utiliza para optimizar su propia estructura de costos personal, pasando de ser un recurso que se vende por horas a ser un arquitecto que gestiona sistemas de activos. La transición hacia este enfoque sistemático se basa en lo que llamo el algoritmo de blindaje 20-10-60-10. Un plan de acción que puedes configurar en menos de 45 minutos y que separa a los vulnerables de los resilientes. La mayoría de las personas, como Keon, destinan el 100% de su energía y recursos a mantener un estilo de vida que depende de un solo hilo. El sistema robusto, en cambio, se divide de la siguiente manera. El 20% de cada ingreso se destina a la construcción de un muro de liquidez, en cuentas de ahorro de alto rendimiento, diseñadas no para generar riqueza, sino para comprar tiempo sin fricción fiscal. El 10% se inyecta en activos de crecimiento acelerado pero diversificado, específicamente en fondos indexados que repliquen el mercado global, eliminando el riesgo de apostar por una sola empresa o sector.
El 60% es el límite estricto de los gastos operativos de tu vida. Si tu estilo de vida requiere el 90% de tus ingresos, no tienes una carrera, tienes una cadena que te ancla a un puesto de trabajo que podría ser automatizado mañana. El 10% final se reserva para la educación continua en habilidades no automatizables, como la negociación estratégica, la arquitectura de sistemas o la gestión de capital humano. La implementación táctica de este sistema no requiere una maestría en finanzas. Requiere la eliminación de la voluntad humana mediante la automatización. El error fatal de Keon fue confiar en que su disciplina mensual sería suficiente para ahorrar. El gestor de sistemas programa transferencias automáticas que ocurren el mismo día que recibe su salario, moviendo el capital hacia cuentas de corretaje y fondos de inversión antes de que el dinero toque su cuenta corriente. Utilizar fondos indexados de bajo costo es la herramienta fundamental en este paso, ya que te permiten poseer una pequeña fracción de las 500 empresas más grandes, sin tener que analizar balances financieros cada noche. Al automatizar este proceso, creas un sistema que crece mientras duermes y, lo más importante, que no se detiene si tu empleador decide apagar su cámara en una videollamada de martes por la mañana. La meta es que tu flujo de caja pasivo cubra gradualmente tus gastos fijos, transformando el empleo en una opción estratégica en lugar de una necesidad biológica de supervivencia. Finalmente, este plan requiere una auditoría despiadada de tus pasivos invisibles. Keon tenía una hipoteca y gastos fijos que consumían casi todo su salario neto, dejándolo sin capacidad de reacción. El sistema del 1% prioriza la agilidad. Reducir la fricción financiera significa que, en caso de un choque económico, puedes reducir tus gastos al mínimo sin destruir tu futuro. Esto implica elegir seguros con deducibles estratégicos y evitar el apalancamiento en bienes de consumo que se deprecian. La diferencia entre Keon y alguien que ha aplicado este algoritmo no es la inteligencia o el talento, sino la estructura de su balance personal. Uno está a merced de un algoritmo de contratación. El otro es el dueño del algoritmo que gestiona su riqueza. Si dedicas los próximos 45 minutos a abrir esa cuenta de alto rendimiento y programar tu primera transferencia automática hacia fondos de inversión diversificados, habrás hecho más por tu seguridad futura que Keon en 10 años de lealtad corporativa. Has pasado de trabajar por dinero a construir un sistema que gestiona el riesgo por ti, asegurando que el próximo cambio estructural en el mercado te encuentre en el lado correcto de la ecuación. Keon finalmente lo logra, pero el precio de su victoria es una lección silenciosa sobre la erosión del tiempo y el capital. 8 meses después de aquel martes fatídico, acepta una oferta en una nueva empresa. Su salario es de $118,000 anuales, lo que representa $22,000 menos de lo que ganaba en su puesto anterior. En el mundo de las finanzas sistémicas, esto se conoce como la cicatriz salarial. Un fenómeno donde la interrupción de la trayectoria profesional no solo detiene el crecimiento, sino que lo reinicia en un peldaño inferior. Si proyectamos esa brecha de ingresos, ajustada por la pérdida de aportaciones compuestas a su fondo de jubilación durante 25 años, el costo real de su despido no fue solo el semestre de desempleo. Es una pérdida patrimonial neta de aproximadamente $500,000 en su riqueza futura. Keon ha vuelto al juego. Pero las reglas del interés compuesto ahora trabajan en su contra para recuperar el terreno perdido. Sin embargo, el día después de firmar su contrato, Keon hace algo que el 99% de la población olvida en medio del alivio de recuperar un cheque de pago. Abre una cuenta de ahorro de alto rendimiento separada de su operativa diaria, deposita sus primeros $200 y programa una transferencia automática de $400 cada quincena.
No es un gesto heroico, ni le hará millonario mañana. Pero es el acto de construcción de la primera bisagra de una puerta que podrá cerrar con llave la próxima vez que el sistema intente expulsarlo. Este video no ha tratado realmente sobre la pérdida de un empleo, sino sobre la arquitectura de la libertad y la seguridad en un siglo que ha dejado de ser predecible. La historia de Keon es la advertencia de que la clase media tradicional está operando con un manual de instrucciones, diseñado para una economía que ya no existe. La mayoría de las personas se enfocan en aumentar su flujo de entrada de dinero, creyendo que un salario mayor es la cura para la vulnerabilidad. Pero el enfoque sistémico nos demuestra que la verdadera fortaleza reside en la eficiencia de tu estructura de salida y en la robustez de tus reservas. El capital no es solo un medio para adquirir bienes de consumo, es el combustible que compra tu derecho a no tener miedo. Cuando construyes el sistema antes de necesitarlo, dejas de ser una víctima de las fluctuaciones de una junta directiva o de un avance tecnológico. La tranquilidad de Keon no vendrá de su nuevo título de ingeniero, sino de esos $400 quincenales que, de forma invisible y mecánica, están levantando un muro entre su familia y el azar económico. La preparación no es un evento único, es una disciplina aburrida y constante que se realiza cuando todo parece estar bien, precisamente porque es el único momento en que tienes la claridad mental para hacerlo. Al observar el contraste entre el Keon, que salió con una caja de cartón de su oficina, y el Keon que ahora automatiza su futuro, entendemos que la diferencia no está en su talento, sino en su comprensión de la mecánica del dinero. ¿No? El sistema financiero y el mercado laboral de 2026 están diseñados para filtrar a los que no tienen un plan y premiar a los que gestionan su capital, como una empresa de defensa. No esperes a que tu propia cámara se apague en una reunión para empezar a cuestionar si tu vida financiera es un castillo de naipes o una fortaleza de hormigón. La transformación real comienza cuando dejas de verte como un empleado que busca una nómina y empiezas a verte como un gestor de activos que utiliza un empleo para financiar un sistema independiente. Las herramientas están ahí. Cuentas de alta rentabilidad, fondos diversificados y la automatización de la voluntad. La única variable que falta es tu decisión de dejar de jugar a la defensiva con las reglas de otros y empezar a dictar las tuyas propias. Si este análisis ha cambiado tu perspectiva sobre tu estabilidad laboral o tu estrategia de ahorro, te invito a que utilices la sección de comentarios para compartir qué parte de la historia de Keon resonó más con tu realidad actual. La inteligencia colectiva es nuestra mejor defensa contra la incertidumbre. Suscribirse a este canal no es un acto para acumular seguidores. Es el primer paso consciente hacia la educación en la gestión de sistemas de riqueza que el sistema educativo tradicional decidió ignorar. Estamos aquí para desmantelar el ruido financiero y construir trayectorias sólidas en un mundo volátil. El relato de Keon no ha terminado, y el tuyo tampoco, pero la dirección que tome a partir de hoy depende exclusivamente de la arquitectura que decidas diseñar en los próximos 45 minutos. Recuerda que la gente que sobrevive y prospera en los choques económicos nunca es la que tiene los ingresos más altos, sino la que construyó la puerta mucho antes de que el lobo llamara a ella. El martes a las 9:47 de la mañana llegará para todos. Asegúrate de que, cuando suceda, tengas algo más que una caja de cartón y un sobre con promesas vacías.